Bueno, pues Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Qué bueno poder estar juntos. Qué bueno es habitar juntos, dice la Escritura, ¿no? Cuán bueno es y agradable en comunión habitar juntos. La verdad es que yo siempre estoy en espera de que llegue Shabbat. Yo ya no puedo ver mi vida sin Shabbat, la verdad ya. No, de hecho, hasta cuando cuando yo he estado de viaje de trabajo y eso, no, solito o como sea, pero guardar el Shabbat siempre es una delicia, ¿no? O debería ser una delicia para todos y cada uno de los creyentes y para todos y cada uno de los que hemos entendido que guardar Shabbat es exaltar también su nombre. Hace rato se acercaba Anne, mi sobrina, y me decía, ¿qué fiesta es hoy? Así, ¿no? Me decía, ¿qué fiesta es hoy? Pues se estaba refiriendo a que hoy empezábamos el nuevo ciclo de la Torah, ¿no? Con Bereshit, con Génesis. Pero ella como que agarró la onda de que, como estamos en las fiestas, dijo, pues ¿qué fiesta estamos, no? Y le digo, la fiesta de Shabbat, hija. Bueno, sí, ya sé, dice, pero ¿qué fiesta? No, es que el Shabbat es una fiesta. De hecho, cuando tú vas a Vayikra o a Levítico 23, la primera fiesta, la primera cita, el primer Mikra Kodesh que hay ahí, es el Shabbat. Entonces, pues es un privilegio poder ser honrados, porque somos honrados con el privilegio de poder estar guardando Shabbat y estar en presencia de nuestro Señor, de nuestro Adón. Y pues qué alegría poder estar compartiendo la Torah y volver a empezar el nuevo ciclo, ¿no? Nosotros somos alrevesados, en lugar de que cuando terminamos el libro decimos Hazak, Hazak, siempre que empezamos el libro decimos Hazak, Hazak, fuerza, porque fíjate que es bien interesante, pero a veces así como te da fuerzas el libro que acabas de terminar para saber qué falta más, cuando empiezas el nuevo sabes que vas a necesitar fuerzas para continuar, ¿no? Entonces, pues sí, esforcémonos valientemente porque el Señor nos respalda, ¿no? Entonces, les puse en el grupo la parashá del año pasado, que en realidad no empezamos con Bereshit 1, sino fue una introducción al libro de Bereshit. Bueno, pues fue una introducción y espero que la hayan visto todos porque ahí se explican algunas cosas que no voy a explicar ahora. Sí, vamos a explicar la gran parte de las cosas, pero es importante y interesante que la hayan visto. Y si no la han visto, pues terminando lo ven, ¿ok? Lo ven. Entonces, bueno, tengo una pequeña introducción. Ya saben que yo soy de introducciones algo pequeñas y algunas no tantas, pero en el primer capítulo de este libro está descrito el principio de la creación. Pero no solo de este mundo, sino de todo lo que es conocido por conocer. ¿Me entiendes? Describe este primer capítulo la manera en que Dios formó y creó el lugar donde pondría su creación. Eso sí, tenemos que entenderlo. A sus criaturas, a su creación entera y al hombre. Y ojo, porque estoy haciendo una distinción con decir criaturas, creación y el hombre. Y nótese que el no incluir al hombre como un todo dentro de la creación y las criaturas no obedece a una tendencia antropocéntrica de exaltar al hombre, ¿no? De ponerlo por encima, o es la causa por la cual Elohim se hizo todo y se esforzó. No, sino demostrar la obra de Dios en toda su dimensión y hacer evidente que Dios creó la tierra y lo que en ella hay, sí es cierto, para servicio y beneficio del hombre. Porque la Escritura dice claramente que el hombre señoreará sobre ella. Ahora, este señorear no significa abusar de ella, ni pasar por encima de ella, ni hacer mal uso de ella. De hecho, el término de señorear implica la administración correcta y adecuada de lo que te esté dando para ese fin. Entonces, cuando se habla de que señorearemos en la tierra, significa que lo haremos en conciencia y conforme a ¿qué? ¿Al criterio humano? Claro, porque si lo hacemos conforme al criterio humano, mira lo que ya sucede hoy día. Es conforme a la Torah, que Él mismo nos da, y que se dio de hecho inclusive desde el propio Adán. ¿Adán tuvo Torah o no tuvo Torah? Pues claro que tuvo Torah. Tuvo instrucciones, ¿no? Torots, instrucciones. Un montón de instrucciones que nosotros solamente conocemos y escuchamos y sabemos de unas poquitas. De ese árbol no comerás, ¿no?
la instrucción más común, la más fácil, ¿no? De ese fruto o del fruto de ese árbol, ni te acerques, ¿no? Pero muy probablemente y seguramente todas las mitzvot que hoy conocemos, claro, se le fueron dados al hombre ya caído, en una naturaleza caída. Pero que muy seguramente también Adán tuvo sus propios, su propia Torá para vivir conforme a su voluntad. No a la voluntad de Adán, sino conforme a la voluntad del Creador. Entonces, esto se trata de exaltar y de evidenciar que el Creador es el único que tiene la preeminencia y que Él es el que define el orden de todas las cosas, ¿no? Porque el orden fue así. Dios creó, hizo su creación, ¿no? La tierra, el agua, las especies, los animales y al final, ¿qué creó? Al hombre, ¿no? Entonces es importante señalar que en el relato de la creación no se describe de manera detallada cada uno de los procesos que suceden durante la misma. Y además entender que no todo lo que se describe es literal, sino debería ser interpretado, o sea, es interpretativo. Y en algunos casos, alegórico. Porque muchas de las cosas que están ahí deberemos entenderlas y comprenderlas conforme a lo que el Señor nos va revelando a través también del estudio de su palabra. Muchas de ellas veremos que son hasta escatológicas y que tienen una profundidad al futuro, hablando de Mashiach, por ejemplo, ¿no? Les pongo yo aquí que no se describe, por ejemplo, ningún proceso químico ni biológico, ¿no? Ni se describen reacciones de elementos que habían presentes durante el proceso de ello, ¿no? Y tiene una razón simple que no se haya puesto todo eso, porque no se busca el conocimiento específico de estas cosas, sino qué es lo que nosotros tenemos que ir y buscar en Bereshit, qué es lo que nosotros nos interesa saber en el principio, en el origen de todas las cosas, en el Reshit. Pues entender que nuestro creador, que Hashem, Él es el que hace todo. Y que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Que son hechas por su voluntad. Y que porque son en su voluntad, por ende nosotros debemos comprender que son buenas. Y vas a decir, ay, a ver, espérame, eso ya es como que ya estás alabando al Señor, ¿no? Solo por alabarle. Pero no es verdad. Porque todas las cosas que provienen de Él son buenas, como su voluntad. Son buenas, son agradables y son perfectas. Entonces, con la conciencia de que no queremos descubrir, porque a veces hasta yo he visto, y es algo que a mí me pasó, yo lo viví, es un morbo sano. O sea, siempre que hablamos oímos morbo, ay, es malo, ¿no? No, pero ese morbo sano de decir, sí, no, porque hay ese morbo sano de decir, a ver, ¿y cómo fue entonces que pasó? ¿Y en qué momento hubo esa reacción química que pasó? Yo hice un estudio, me acuerdo, hace años, ya como 7 años, ya cuando recién llegué a España, que hicimos un estudio minucioso, y aquí está Zuli para comprobarlo porque ella estuvo con nosotros, en donde hacíamos una comparativa, donde veíamos los procesos químicos inclusive, o lo que la ciencia dice con respecto a cómo fue creado todo. Y nos dio un montón de luz, ¿no? Para saber un montón de cosas, pero al final llegamos a la conclusión de que eso no es importante. El hecho de saber que no hubo el Big Bang que le llaman, ¿no? Sino que fue Dios creándolo todo. No necesitamos entender el proceso químico, porque fíjate nada más, llegamos a la conclusión cuando yo me puse a estudiar y meterme a fondo estas cosas que de la teoría de los científicos, ¿no? Esto de la partícula de Dios, de la teoría de cuerdas, y me metí ahí con el buzón de Higgs y todo ese rollo. Llega un punto en donde es más fácil creer a Dios que lo que ellos creen. ¿Me entiendes? Es más fácil creer que lo que Dios ha dicho, porque es real, porque está ahí, que las locuras que a veces inventan o que intentan hacer para justificar tal o cual cosa. No niego el hecho científico, por supuesto que no. Y no niego que hay muchos descubrimientos, pero también hay otras cosas en donde la ciencia tiene que llegar y decir, para esto no tenemos respuesta.
Y es ahí. Es la base de la ciencia. Claro, porque te voy a decir algo, hay un comentario por ahí que habla de Albert Einstein como profesor, ¿no? Un físico cuántico, ¿no? Y estaban sus alumnos y él les hizo una pregunta y les dijo, ¿cuánto conocimiento creen que hay en esta aula? Porque has de saber que teniendo de maestro Albert Einstein, ¿no? Uno de los científicos más importantes del mundo, pues muy probablemente sus séquitos de púlpito de los que están ahí, ¿no? De los que le siguen, sus pupilos, perdóname, sí, los pupilos, ¿no? Pues muy probablemente se consideraban la crema innata de la ciencia en el mundo. Entonces él, probándoles, les dijo, ¿cuánto conocimiento creen del general en todo el universo, o sea, de todo lo que hay de conocimiento en la Tierra que existe, que tenemos aquí? Y ellos dijeron, el 5% por lo menos. Imagínate nada más, ¿no? Y él les dijo, porque ellos dijeron, esto surgió porque le dijeron, Dios no existe. Sus alumnos le dijeron, Dios no existe. Y él se los quedó viendo y fue cuando les preguntó y les dijo, ¿cuánto del conocimiento creen que hay, de todo el conocimiento que hay en la Tierra, de que el hombre ha adquirido, hay en este lugar? Aquí con nosotros, como alumnos y como maestro, dijo, no, pues el 5%. Y él dijo, la verdad es que el 5% es bastante atrevido porque es muchísimo. Y el 95% restante es donde está Dios. Para quien tenga duda, les dijo, ¿no? O sea, imagínate que este 5% abarca el conocimiento del hombre en general. Pues el 95% de lo que no conoces es lo que Dios es. Y ahí es donde lo vas a encontrar. Y entonces todos los alumnos se quedaron así como, de mi maestro, el que es un científico diciendo esto, pues debemos saber que Albert Einstein era judío, para empezar, y Albert Einstein era creyente, ¿no? Y entender esto, entender que nosotros no vamos en búsqueda en el Bereshit o en el Reshit de las cosas, en la búsqueda científica de por qué fue y cómo sucedió, y el proceso químico y bioquímico, y que si el tiempo que dice la Torah, y vamos a ver que hay cosas que sí tenemos que mirar en ese sentido, pero que lo que dice la Torah no tiene por qué adaptarse a lo que dice la ciencia, y muy sí, probablemente la ciencia tendrá que adaptarse a lo que dice la Torah, porque no entrega los resultados que quisiésemos, ¿no? Entonces, me acuerdo que en ese estudio que hicimos hasta vimos la cronología en días, en tiempos, ¿no? Y los años que decía el que tiene el universo, y sacamos ahí un estudio muy interesante, muy, muy completo, pero que entendimos al final que no tenía sentido porque el sentido es otro. El sentido de lo que vamos a ver es otro, ¿no? Entonces el libro de Bereshit fue escrito en hebreo y debemos entenderlo bajo el contexto hebreo, con una mentalidad hebrea. No podemos pensarlo occidentalmente. No podemos pensarlo grecorromanamente hablando. No porque el griego tenga algo malo, no porque pensar de esa forma, sino que no vas a encontrar lo que buscas y el sentido de las cosas si no lo pensamos en el original. Y por eso vamos a decir muchas de las palabras en el original, como deben de decirse, para que se entienda. Entonces, vamos a Bereshit, que es Génesis, en el verso 1. Y no nos va a dar tiempo de terminar todo el capítulo, porque de verdad que no va a dar tiempo, pero a ver hasta dónde vamos a poder llegar. Igual de lo que tenemos, no llegamos a todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, ¿qué dice el primer verso en sus Biblias? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice por ahí? Alguien lo lea. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ok, creó los cielos y la tierra. La interpretación a este primer verso, sin ningún temor a equivocarme, se podría leer de la siguiente manera. Porque así leerlo solamente que Elohim, en el principio, creó los cielos y la tierra, pues es bastante ambiguo. Tendríamos que decir que la plenitud de la deidad, lo que nosotros conocemos por el Abba, ¿no? Y este Abba fue quien organizó los cielos y quien organizó la tierra. ¿En función de qué? En función del Reshit. ¿Se acuerdan lo que es el Reshit? Lo vimos en el estudio del año pasado y también lo vimos ahora que fue la cuenta del Homer. También lo hablamos sobre el Homer. Exacto, el Reshit.
En el Reshit, la plenitud de la manifestación del amor de Abba, ¿no? Ahorita vamos a ver bien qué es el Reshit, pero en el Reshit, que es lo primero del fruto, en este idioma o en esta terminología agrícola, el Reshit sería, si se acuerdan con el Homer, que era que se apartaba, no lo que ya se había cortado y de ahí apartabas lo mejor, no. De los primeros frutos que hubieran salido, apartabas el mejor y de ese lo presentabas. ¿Ok? Ese es el Reshit. Entonces, Dios creó todo a partir de ¿qué? Del Reshit. ¿Reshit de qué? ¿El Reshit de qué? De Él mismo. Tú puedes imaginar que el Reshit de Él... Ahora, todo en Dios es excelso, perfecto. No hay nada que puedas decir, bueno, Señor, ahí sí, como que te me fuiste de lado. No, todo es perfecto. Ahora imagina que se presenta un Reshit de esto perfecto. ¿Qué características y condiciones tiene? De hecho, por ejemplo, cuando se presentaban los sacrificios, decía que de lo mejor que tú pensabas que era, tenías que buscar lo mejor en ese animal. Claro. Como un ejemplo, ¿eh? Claro, porque era lo mejor de lo mejor, lo que le correspondía a Adonai, ¿no? Pero entonces, si Él creó todo en el Reshit de Él mismo, entonces toda la creación es perfecta como lo es Él. ¿Me entiendes? Ahora, que haya una naturaleza caída en el hombre ahorita, no tiene nada que ver con que se haya creado Es algo perfecto. exactamente a la perfección como el Reshit mismo, ¿no? El Abba, que tenemos que entenderlo como lo que no se nos ha revelado, ¿no? Porque tenemos que entender que el Abba es lo que no podemos ver. Cuando hablamos de Abba, siempre se dice papá, ¿no? El padre. Pero ese no es el sentido real de la palabra Abba. La palabra Abba en realidad sería la parte que no se nos ha sido revelada de lo magnífico o de la deidad de Adonai, ¿me entiendes? Y la parte revelada es Yehoshua HaMashiach, ¿no? Entonces, el Abba lo creó todo. Adelante, Shabbat Shalom, ¿no? Y lo creó de una forma que fue el Reshit, ¿no? Que no es otro distinto, sino la esencia misma de Él, su imagen y esencia de Elohim. Ahora, ¿qué es Elohim? Pues no es otra cosa más que la manifestación del amor de Dios. ¿Entiendes? De su amor. Entonces, cuando dice que Elohim creó, ¿no? La palabra bará, crear, ¿no? Creó los cielos y la tierra en el principio, lo hizo conforme a, obviamente, su amor, pero conforme a Él, su Reshit, lo mejor, ¿no? Entonces, les pongo yo aquí lo que acabamos de decir ahorita. En el lenguaje agrícola, el Reshit era eso, la primera cosecha, lo mejor del fruto o del grano, ¿no? Y se presentaba con un solo fin. ¿Quién puede decirme que no es Gerson? Obviamente, ni tampoco David. ¿Para qué se presentaba ese Reshit? ¿Para qué tú apartabas el grano? Sí. Como ofrenda. Sí, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál era el propósito de ese Reshit? Tú sacabas lo mejor de tu grano, ¿no? Y se lo presentabas delante, las mejores semillas de tu grano y los mejores frutos y lo presentabas delante de él. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para darle por agradecimiento. ¿Como agradecimiento? No. ¿Qué? Adelante, por favor. Sí. Para que su cosecha sea bendecida, puede ser. Sí, de hecho, adelante. De hecho, el propósito real y fundamental de que tú llevaras el grano y este Reshit era precisamente con el fin de que toda tu cosecha fuera bendecida por Adonai
siendo de qué forma, igual de buena que ese reshit, que ese grano que se había presentado. Entonces, si tú eras medio mezquino y decías, no, mi grano yo no se lo llevo a nadie, mi grano yo, bueno, me lo quedo y voy a llevar uno de menor calidad, se ve bien, ¿eh? Se ve bien, pero no es el mejor. Pues así va a ser toda tu cosecha. Así de bien va a ser tu cosecha. No la mejor, se va a ver bien, pero así va a ser. Entonces, como se le pudrió a, no me acuerdo cómo se llama, en Acán. Bueno, a ellos se les podría porque no estaban cumpliendo con la mitzvah, ¿no? Ellos llevaron, Claro. Ellos llevaron lo que para ellos estaba Claro. cumplir, ¿no? Claro. Luego lo que ellos habían guardado debajo de la tierra, escondiendo todo lo mejor. Sus cositas, claro. En el pensamiento humano, el reshit de la cosecha puede equivaler a 10.000 euros, por ejemplo, o 100.000 euros, tan solo el puro reshit. Pero esa cantidad solo te iba a ayudar, humanamente hablando, ¿no? Temporalmente hablando, para 2-3 meses quizá. Porque obviamente estamos hablando de personas ganaderas, de personas agricultoras, donde tenían que sostener, que mantener, que dar pagos, que tal. Sin embargo, en lo espiritual, al momento que tú obedeces a Elohim, dices, sí, claro, esto te va a valer 100.000 euros. O sea, este reshit equivale a 100.000 euros. Pero no se compara. Ahora, ya hemos hablado de este tema muchas veces, pero sí es importante solamente decir una cosa más con respecto a eso, para no clavarnos tanto con este tema de por qué era. La realidad es que una de las razones fundamentales por lo que, como dice David, tú tenías que dar este reshit, costara lo que costara y fuera lo que fuera, era porque de esa manera tú estabas desapegándote a la idea de que tú eres quien hace que las cosas sucedan en la forma que deben suceder. Porque te puede funcionar el primer año, ¿sabes? Y tal vez Hashem permita que así sea. Pero en la medida del tiempo, cuando tú dejas de honrar a Adonai y de creer que Él es, y de poner por obra que Él es quien te provee, que Él es el que hace que las cosas funcionen y sucedan, cuando tú dejas de creer en esto y dejas de considerar esto en tu vida, empiezas a andar, como si decimos aquí, por la libre, por la buena de ti. Como decimos a veces, como jinete sin cabeza. Y el jinete sin cabeza no tiene mucho futuro cabalgando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando debe haber desapego a estas cosas materiales, primero que nada, ¿no? Hablando de este reshit, pero no es el tema que hoy nos trata, ¿no? Tenemos que tratar este reshit, ¿por qué? Porque así mismo, como sucedía con el grano que llevaban y presentaban, y era así el fruto de lo que iban a recibir y de su cosecha, pues así sucedió también en la creación. Cuando se presentó el reshit, con ese mismo reshit, se crearon todas las cosas en una perfección que basta con salir y voltear al cielo y mirarlo. Ver los procesos que suceden químicamente hablando, ver cómo una planta crece, cómo se reproduce. Una cortada tuya y la regeneración. Ahora, yo les voy a decir algo. Ya es una naturaleza caída la que hoy tenemos, en todos los sentidos, porque hasta la propia creación fue afectada. En el sentido de que animales que no se pueden comer, ¿no? No, bueno, eso que te digo, eso ya no es la afectación primera que tuvo cuando se cayó la creación por el hecho de haber probado del conocimiento del mal, ¿no? No, ya hoy día se ha transgiversado y se ha destruido aún lo ya destruido, ¿no? Aún lo ya caído. Ya si hablamos de transgénicos, de ¿cómo se llama? De cuestiones genéticas, de cambios, eso ya es querer señorear de manera incorrecta sobre la creación. Como decíamos hace rato, ¿no? El señorío tiene que ver con la administración correcta de lo que Dios ha puesto delante de ti. Porque si no, entonces te vuelves un tirano en la creación, ¿me entiendes? De la creación que Dios te ha puesto delante de ti. Entonces, el reshit es la primicia, ¿ok? Y tenemos que entender y deberemos preguntar, ¿quién es la primicia? ¿Quién es la primicia? Si el Abba
que es eso que no se nos ha sido revelado y del todo que no podemos ver, pero que sabemos que es del todo de Dios. La primicia, eso que se presentó como el Reshit, ¿quién es? Vamos a leer Colosenses. Colosenses 1, 16 y 17. Dice, porque por medio de él, bueno, vamos a esperar a que lleguen, porque hay quien, ese sonidito de las hojas así pasando, ya no se escucha con facilidad, ¿eh? Ya no se escucha, se siente bien, ¿eh? Dice, brother, si quieres leerlo, ¿estás ahí? Sí, reino, vale. Venga, no pasa nada. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Y el 17 dice? Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Fíjate que en él subsisten, así es, en él subsisten. Fíjate lo que está diciendo aquí, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. ¿De quién está hablando ahí el autor de Colosenses? ¿Se acuerdan? Fueron hechas en él. Todo contiene la esencia de él. Por él todas las cosas subsisten, ¿no? Debemos decirlo. Por él todas las cosas existen, pues fueron hechas en y por él, que es el Reshit. ¿Quién es el Reshit? Así es. Yehoshua HaMashiach es el Reshit que se presentó como lo mejor. Que al final ya lo dijimos. No es que Dios tenga mejor o peor. Todo lo de Dios es excelso, es perfecto, ¿no? Pero la muestra de esa perfección está en el Reshit. ¿El Reshit es distinto al origen? Pues no puede ser distinto. Claro, porque si yo llevo grano, yo llevo Reshit de grano de maíz, ¿no? O de grano de trigo, pues el Reshit que yo estoy llevando lo saqué del mismo grano que estoy cultivando. Es la misma sustancia, es el mismo todo. Entonces, Yehoshua HaMashiach es el Reshit, que es el Abba, que es Dios mismo. Él es Elohim. Él es la manifestación del amor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 1:20. Vamos a leer Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen. Exacto. Fíjate, la versión que yo tengo es como un poquito más sencilla porque dice, porque sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas, de modo que no tienes excusa. O sea, que esto lo que me está diciendo es que cualquier persona conoce a Dios, o debería conocer a Dios, o podría ver a Dios. Pues claro, sí, y te voy a decir por qué. Porque sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad, son dejadas ver, o se dejan ver, ¿desde qué? Desde la creación del mismo mundo, y se perciben en las cosas creadas. Entonces, cualquiera que te pregunte, ¿dónde está tu Dios? Pues agarras un puño de tierra y le dices, aquí está. ¿No? A ver, ¿respiras? ¿Sí respiras? Ahí está Dios. ¿Puedes ver? ¿Sí? ¿Sí has entendido el proceso que sucede para que tú puedas ver con tu retina, con tu ojo, con todo el proceso que sucede en tu cerebro? Ese proceso de imágenes que hay, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, ahí está, manifiesto. El origen común de todas las cosas es Yehoshua HaMashiach, es Dios.
que es Dios mismo. Vamos a ver, Primera de Corintios. Primera de Corintios. Siempre tengo problemas con las siglas que le pongo. ¿Te das cuenta? Siempre me pasa eso. Yo tengo que poner el completo porque me digo, ¿será Corintios? Debe ser Corintios. Primera de Corintios 15:27. Ahí vamos a tener un problema, entonces. ¿Qué dice Primera de Corintios? Porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Exactamente. ¿No? Todas las cosas están sujetas a él. Entonces, ¿todas las cosas están sujetas a sus instrucciones? ¿A su Torah? Pues claro, porque todo tiene Torah, todo tiene instrucción. Los Torots de los cuales se hablan tanto, ¿no? Todo tiene una instrucción. ¿Y sabes qué es lo más increíble y lo más hermoso de todo? Que su creación, a excepción del hombre, que claro, pues es que tenemos que decirlo, no todos, pero a excepción del hombre como regla general, todos obedecen los procesos, las instrucciones que Dios le dio a su creación. Y glorifican a Dios con el simple hecho de nacer, cumplir con su función y morir. Claro. Claro, la creación misma proclama y muestra, ¿no? Que Él es Dios porque cumple con exactamente todas y cada uno de las funciones de las que les fue dicho. O sea, yo no he visto nunca un gusanito que diga, yo de gusano me quedo. ¿Qué mariposa ni qué? A mí no se me da eso de volar, me da vértigo. Pues no, el gusanito se cumple con su proceso, hace con lo que tiene que cumplir y eso forma parte de una cadenita de sucesos que tienen que pasar. Claro, ¿no? Peras, no conozco ningún manzano que dé peras, ni ninguna datilera que dé higos. No, cumplen con su función. Y lamentablemente, y por eso lo decía hace ratito, que el único que no cumple con esa función de manera adecuada es el hombre. Por eso hay una misma de no mezclar semillas, no sé si va también. Pues sí, claro, porque al final es que mira, cada mandamiento que se nos ha dado tiene un propósito. Inclusive yo me puse a investigar esto de no mezclar lino con algodón. Y fíjate que yo, cuando ya te digo que te pones a buscar las situaciones físicas del por qué no hacerlo, y nosotros somos seres eléctricos. O sea, somos seres eléctricos, aunque no lo parezcamos y no nos tengamos que enchufar en ningún lado, somos seres eléctricos. Trabajamos con electricidad, con energía, pero electricidad misma, electricidad misma. De hecho, tenemos batería, probablemente cargamos batería y cuando se nos baja la batería o se nos acaba el líquido de la batería, nos ponemos mal. ¿Qué es lo primero que haces cuando te deshidratas? ¿Por qué? Porque necesitas minerales que son necesarios para el buen funcionamiento de la electricidad de tu cuerpo. Ojo, Esto no es porque ya me deshidraté y entonces perdí sales y mi hígado necesita sales para funcionar. No. Las sales de tu cuerpo son necesarias para el funcionamiento eléctrico de tu cuerpo. Nada más. Y cuando tú tienes sed, no tienes sed. Perdón, pero es así. Lo que necesitas son minerales. Y vas y tomas agua. De baja mineralización. Pues no deberías tomar siempre agua de baja mineralización, porque lo que necesitas es más de los 33 elementos que tiene el agua, que son minerales que te hacen ser, ¿no? Como esta pila que retiene energía. Entonces, pensando en lo que dice Gerson de no mezclar las semillas, yo me puse a investigar lo de la ropa y sabes, cuando haces mezclas de ropa o de hilos determinados, empiezas a generar un montón de radicales libres en tu cuerpo que al final terminan por enfermarte. Alergias, situaciones inclusive mucho peores que eso, hasta... Sí, claro, por supuesto. Un ejemplo ahí en internet.
como una propaganda, que un grupo de agricultores quisieron hacer lo que era antes, ¿no? La biodiversidad, lo bioecológico, quisieron implantar nuevamente como antes, ¿no? Comíamos algo ecológico cuando no había industria. Y ellos quisieron formar ese grupo de ecologistas y cuando se propusieron, se encontraron con adversidades incluso de la naturaleza. Cuando se propusieron, plantaron cosas y aparecieron los pulgones. Y dijeron, no, ahora los pulgones nos van a arrasar con todo. Claro. Pero luego la naturaleza misma mandó a las mariquitas, que dicen, Para comer. Sí. se las comió. ¿Viste la propaganda? Se los comió los pulgones. O sea, la naturaleza misma. Claro, se estabilizó, proveyó, ¿no? De lo que era necesario para que se regulara. Entonces, fíjate nada más, cuando nosotros leemos este tipo de mandamientos, a veces queremos como no creer que son para otro tiempo, que porque no era difícil el hilar una cosa con otra, pero no es cierto. La realidad es que tiene un fundamento y una razón del por qué, ¿no? Son todo ese tipo de cosas. Entonces, la creación misma se sujeta a Dios, se sujeta porque es y forma parte y fue hecha a través de ese reshit, ¿no? Les pongo yo aquí que Dios creó todo en reshit con los mismos atributos y características, la misma sustancia que el reshit, lo hizo para su gloria de Él, por Él y para Él, ¿no? Entonces nuestro verso 1 dice: en el principio creó Elohim el cielo y la tierra. La manifestación plena del amor se manifestó y creó en Reshit los cielos y la tierra. Ahora, este cielo y esta tierra, ¿no? Que fue creada. De hecho, el original pone firmamento. Bueno, sí, ahorita vamos a ver eso. Esa parte también la vamos a ver ahorita, ¿no? Porque no es esta tierra que hoy conocemos de lo que está hablando aquí, sino el firmamento. Vamos a ir explicándolo ahorita, ¿no? Cielo es la palabra en hebreo, que es el Strong H8064, que es el Shamaim, ¿no? Shamaim, que se traduciría como firmamento, ¿no? En el Strong te aparece como nube donde se observan los cuerpos celestes. Bueno, el universo, las galaxias, las constelaciones, el firmamento entero, ¿no? Y cuando viene la palabra tierra, entonces viene la palabra Eretz, que se tendría que interpretar como mundo o como tierra, ¿no? Para la ciencia moderna, les pongo yo aquí, este podría ser el momento de lo que hablan como lo que fue la gran explosión, ¿no? El Big Bang del que hablan, que intenta explicar de donde no había nada, un montón de materia surgiría a través de una gran explosión, porque eso es lo que ellos dijeron, ¿no? Ahora, vamos a ver. Y yo me puse a querer hacerle a científico, ¿no? Hace tiempo. Y decía, o tal vez una implosión, ¿no? Una implosión donde la nada se colapsa. Es una teoría, de hecho, científica, ¿no? Se colapsa en sí misma y al generar tal compresión termina por liberar toda la masa y fuerza creada en el universo. Y habría que levantar una ceja ahí así de, ¿en serio? O sea, de donde no había nada, la implosión creó materia. Pues no. Fíjate, les pongo yo aquí, ¿notaste que dije la nada se colapsa? Pues donde no hay nada, ¿no? No podría haber nada de pronto, ¿me entiendes? Aun cuando lo sometieses a una presión brutal. Esto tiene un principio en la gravedad, por ejemplo, que se ve en los famosos hoyos negros en el universo, que lo que hace el hoyo negro es que se traga todo, lo que hasta las partículas de aire, lo traga y después lo escupe. Y lo escupe como si fuese una, por eso saben y han descubierto que existen los hoyos negros, porque hay una como estela
de materiales que se está saliendo de ese hoyo negro porque está como escupiendo todo lo que está tragándose. Pero muchas veces lo que dicen los científicos es que no traga nada, pero escupe algo. ¿Entiendes? Pero tú puedes creer que de donde no había nada, en ese gran colapso que hubo, de repente lo hubo todo. Como existe hoy. Con planetas, con esta Tierra, ¿no? No nos vamos a meter en asuntos de si planetas o no planetas, y eso no es, ¿no? Biología. Procesos químicos. Pero es que realmente nunca no hay nada. O sea, siempre hay algo, porque Exactamente. ya la galaxia. O sea, realmente existía algo. Con lo cual, Y es exactamente lo mismo que sucede cuando pensamos en la creación, porque fue hecha en Él, donde Él existe. ¿Me entiendes? Donde todo lo que se creó fue por Él y en Él. Me acuerdo que hace tiempo estábamos en Madrid con los hermanos de allá de Madrid y él me encantó una explicación que él decía, porque él dice es que es como si hubiese generado un hueco en el interior de Dios, ¿me entiendes? En donde de la materia de Él se crea todo. Claro, Él emana exactamente propiamente el material por lo que fue creado, ¿no? El carbono 14 no puede calcular la gravedad. Claro, no, de hecho el carbono 14... Miles de años, millones de años, pero eso es producto de la eternidad. Siempre ha existido la eternidad. Exacto, y está comprobado que el carbono 14 no es lo más certero, porque aparte solamente funciona con cuando encuentras perecederos, ¿cómo se llaman? Biológicamente animales, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no funciona si tú agarras una vasija y quieres conocer el tiempo que tiene la vasija, tienes que encontrar vestigios de residuos humanos en la vasija para determinar y poder datar el tiempo que tiene, porque solamente así no podría. Y aparte es algo ilógico porque las propias personas que te dan muestras del carbono 14 te dicen, tú no confías en lo que te estoy diciendo porque puedo estar haciendo la prueba en esta vasija y en ese mismo pedazo de la vasija salir una prueba de 100,000 años de diferencia. ¿Me entiendes? Entonces no es fiable, por decirlo así. Dice nuestro verso 2, la tierra estaba asolada y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Hay un pasaje en Ezequiel 38 cuando Satanás es echado. Entonces, si antes solamente existía Dios, era la eternidad. No existía Nada. más que Él y su reino. ¿Y dónde fue echado Satanás? Claro. Esa es la pregunta. ¿Dónde fue echado? A la misma eternidad, porque si no existía más que la eternidad. Claro. Dios tuvo que crear un enclave ahí. Claro. Ahora lo conocemos como tierra, obviamente. Y Satanás dice que está rondando la tierra buscando a quien devorar. Sí. Yo entiendo que él fue como que encapsulado en este sitio. Exactamente, sí. El reshit, el todo, a restaurar todo lo que se había perdido de la tierra. De hecho, cuando dice que está él, ahorita vamos a ver que dice que está regenerando propiamente, ¿no? Porque dice que creó este espacio, como bien lo dice Gersón, y en ese espacio, y fíjate que no me quise yo meter en el asunto de la caída de Satanás y cómo es que se manifiesta en todo esto, porque lo vamos a ver más adelante. Pero la realidad es cierto, la realidad es que todo estaba creado y estaba bien, a la perfección. Y lo que fue expulsado de la eternidad, ¿a dónde fue expulsado? Bueno, pues tenemos que llegar a las conclusiones de que en ese mismo espacio, ¿no? Donde se creó dentro del propio Abba, ¿no? Pensando en eso, que en esa deidad, ¿no? De Dios, en ese mismo espacio es donde se arrojó, no solo Satanás, sino como dice, ¿no? Que arrastró con su cola, ¿no? Dice, a la tercera parte, ¿no? De las estrellas del cielo. Y es ahí donde estaría, y vas a ver más adelante que ahorita, por eso dice, la tierra estaba asolada y vacía. ¿Por qué estaba asolada? ¿Quién la asoló? ¿No?
estaba desordenada. Inconexa, desconectada de la eternidad. Exactamente, como descoyuntada de la eternidad, ¿no? La oscuridad cubría la superficie del abismo. Y es que aquí tenemos que entender algunas cosas. Y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Fíjate, la palabra tohu, de una raíz, dice el Strong, que no se usa normalmente, significa vacío, puede ponerse como vacío o como destruido, ¿eh? Puede usarse para destruido, como asolamiento, ¿no? Como soledad, inclusive. Y la palabra bohu, de una raíz que tampoco se utiliza con naturalidad, significa indistinguible, como si fuese, y se traduce por eso como vacío. Entonces, cuando dice asolada, tendríamos que entender que la palabra que aparece en el Strong como asolada, o la traducción que aparece en el Strong, es tohu, que significaría como destruida o como trastornada, ¿entiendes? Desolada, sí, con asolamiento, ¿no? Cuando una ciudad fue asolada, no significa que está sola solo porque sí, sino porque hubo alguien que hizo el daño o pasó por ahí y lo generó. Habría que ver si tiene relación con la palabra Tahor. Fíjate, sería interesante buscar que fuera Tahor, ¿no? Está desconfigurada, desconectada y no compatible con la deidad, ¿no? También, Exactamente, ¿no? Tamé. Sí, perdón. Sí, claro. Exactamente, sí. Tahor ya es lo compatible y Tamé lo incompatible, ¿no? Pero igual y podríamos buscar exactamente. Entonces, les pongo yo aquí como comentario que es interesante ver el significado etimológico de estas dos palabras, pues nos dan más luz de lo que estamos viendo. Fíjate, los términos tohu y bohu han sido ya objeto de varios comentarios, ¿no? Bohu es la materia sin forma, inclusive indistinguible. Por eso se traduce como vacío. Pero no es que esté vacío, sino que está sin forma e indistinguible. Mientras que tohu es la materia que ya ha adquirido forma primaria, aún desordenada y todavía lejana de su forma definitiva. ¿No? Entonces, a través del desarrollo del capítulo, iremos viendo cómo, por mandato de su creador, del creador de todas las cosas, irán entrando en una etapa de ordenamiento todas las cosas hasta culminar por días, ¿no? Lo vas a ver que van a ser por etapas de tiempo, con la conclusión de la obra de la creación. ¿Qué día es que es la obra de la creación se termina? Que se corona toda la creación, la obra de Dios. ¿Qué día es? Porque 6 días Dios trabajó y creó. ¿Y en qué día? En el séptimo. Así es, Marlene. En el séptimo. ¿Qué es el séptimo día? El Shabbat. Así es. Porque ahí es donde Adonai, que dice que creó, y el séptimo día descansó. El séptimo día es el Shabbat. Y el Shabbat sería la corona de la voluntad explícita, manifiesta y hecha de Adonai. ¿Se entiende? Bajo una línea de pensamiento hebreo donde ciclos definiría mejor la forma de comportar o de mirar el comportamiento del tiempo y el espacio de Elohim. Fíjate por qué lo digo. Era invisible, pues no había técnicamente nada, ¿no? Aún sin terminar. Pero estaba él ahí. Estaba la materia por la cual se había hecho, aunque no fuese visible. Tenemos que entender que esto no hubo nadie viéndolo ahí. Porque siempre queremos pensar como si fueras el testigo de lo que estaba sucediendo. Pero no. Cuando ahí le dice a Job, dice, ¿dónde estabas tú? Claro. Yo creé el firmamento y creé todas las cosas.
y estaba sin terminar porque estaba siendo creada. ¿Estás de acuerdo? Entonces, inclusive hay líneas de pensamiento como la de la teoría de Gap, que es la que acabamos de mencionar, ¿no? En donde Hasatán desordena, y él al desordenar es Dios quien vuelve a dar orden a las cosas porque fue expulsado, y una vez expulsado, él desordena, ¿no? Esa es la famosa teoría de Gap. Y dice, y el Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas, la parte segunda del versículo que estábamos leyendo, ¿no? Ahora, aquí hay una duda que a mí me surge y por lo cual yo no podría pensar que fuese Satanás quien estuviera en ese momento desordenando, porque dice que el Ruach de Hashem, ¿no? Estaba por sobre la superficie del abismo, ¿no? Es que hay que ver que los primeros capítulos son totalmente metafóricos. Era lo que decíamos en un principio, ¿no? Entonces, si el Ruach yo lo veo como una promesa, porque los mares representaban las naciones también. Claro, claro. Aquí, en un futuro iba a estar sobre las naciones. Sí, por eso yo les decía por eso hace rato les decía que tenemos que mirarlo igual en muchos de los aspectos como algo alegórico, como algo escatológico inclusive, ¿no? Y no podemos tomarlo textual, porque ¿dónde estaban las aguas? ¿De qué aguas habla? ¿Dónde estaban contenidas estas aguas si no había todo el mundo? Todavía no se crea la tierra en este momento, ¿eh? En este momento de lo que estamos hablando, no hay aguas. Y es interesante, ¿no? No hay aguas todavía, pero tienen un significado esto que estamos leyendo, ¿no? Entonces, el Ruach de Hashem, si lo veíamos literalmente, estaría como moviéndose, y es lógico, ¿por qué? Porque si todo fue hecho en el Reshit, y la esencia de Dios está ahí, tendría que estar ahí, ¿no? Y más que a mi parecer, que estuviera arreglando lo que Hasatán descompuso, más bien estaría dando forma y estarías cumpliendo con con el propósito de la creación, ¿no? Ahora, ¿qué es la oscuridad sobre la faz del abismo? Hay un montón de preguntas que tenemos que hacernos para llegar a las conclusiones que tengamos que llegar. Fíjate, la tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Eso es lo que dice nuestro verso, ¿no? El origen de esta palabra para oscuridad, es tehom. Tehom, así con acento en la A. Usualmente usado como femenino, dice. Tehom con M, ¿no? Es el Strong 8415. Y proviene del Strong 1949. Y fíjate lo que les pongo yo aquí. Es esta la que nos da luz en su significado original en el Strong 1949, que es como estruendo. En el original la palabra oscuridad como tal no se estaría refiriendo sino a un estruendo. Es como cuando, y siempre he pensado en esto, como una masa, ¿no? Pongamos de nubes, que es agua, ¿no? ¿Y cómo se ve esta masa de nubes cuando se hace muy densa? Muy, muy, muy densa. A los que hemos viajado en avión, se pone bien bonito cuando entramos a esas partes, ¿no? Cuando entras a una tormenta súper densa. ¿Cómo se ve el cielo? Negro. Inclusive cuando tú estás aquí en el piso, así, en la tierra, y miras una tormenta, ¿de qué color es el cúmulo de nubes? Grisáceo y negruzco. ¿Y en ella se producen qué? Truenos, estruendos. Entonces, cuando nosotros vemos en el original la palabra que usó Moshe para definir esto que él podía ver o que estaba viendo, podría ser claramente como esa densa nube cargada, ¿no? Que en realidad lo que estuviera generando serían truenos. Y nosotros pensando que es la oscuridad del enemigo, tal vez. Hablando de los abismos, ¿no? Pues de lo único que estaba creado en ese momento. Del todo de lo que había en ese momento, de lo que se está creando, de lo que se le denominó el firmamento, que en ese momento podía verse, que lo entenderíamos como el universo, ¿no? Científicamente hablando, tendríamos que ponernos como el universo.
Porque en realidad todavía no está creado nada. Tendríamos que pensar, y en ese estudio que hacía yo de comparar como científicamente lo que pasaba, yo decía, pues claro, una nebulosa. ¿En dónde se crean las cosas en el universo? ¿Cuáles son las factorías del universo? Pues las nebulosas, ¿no? Donde hay pues, sucediendo un montón de procesos químicos y explosiones, y, ¿no? En una nebulosa. Y podríamos tal vez interpretar esto como eso. Esto no lo podemos decir si es así, porque no podemos darle un significado contundente y único. Tenemos que intentar explicarlo. Y ahora el Evangelio nos revela también que hay el cielo, segundo cielo, no sabemos en qué cielos. Es un tema complejo, largo, porque aparte este plano del que se estaría hablando, no tiene nada que ver con el plano de donde fue expulsado Hasatán, por ejemplo. ¿No? Que ese es el plano en donde se genera el Gran Edén. Porque este es el plano del que estamos hablando, en donde estará la creación de Dios. Y su primera creación es el huerto del Edén, el Gran Edén, como tal. ¿No? Entonces, fíjate, cuando tú te vas a ver el significado de la palabra que dice como oscuridad, en realidad, pues en su origen estaría hablando de estruendos, como rayos, ¿no? Y cuando tú te pones a pensar y quieres imaginar en dónde surgen los rayos, pues normalmente surgen en estas masas densas. Yo jamás he visto tronar el cielo en una tarde soleada, despejada, sin nada de nubes. Pues no. Los truenos es el impacto de las masas. Claro, estas son las cargas magnéticas que están chocando entre sí, ¿no? En el cielo y que están generando reacciones, ¿cómo se llama? Eléctricas. Fíjate, les pongo yo aquí, el estado del mundo en esos momentos, sí tendríamos que decirlo, y no del mundo, sino del universo entero, pues sería inestable, gaseoso, ¿no? Como gas. Si quisiéramos explicarlo, ojo, no estoy intentando ser quien explique eso porque es muy complicado de explicar. Pero si quisiéramos pensar de alguna forma cómo fue o qué sucedió, pues tendríamos que ver que esa masa de agua que sube con gran estruendo, como lo dice, como lo definiría el Strong o la palabra en el hebreo, pues sería eso. Un gas que sube, una masa de agua, ¿no? El estado, les pongo, naturalmente, en un ambiente con estas características, pues como lo acabamos de decir, hay un montón de tormentas, truenos, ¿no? Vapores, gases. No sé, quiero pensar que podría ser así. No tenemos el total de las cosas como así, como definidas. No podemos saberlo. Y como se los dije en un principio, el propósito del estudio no es definir científicamente qué fue lo que sucedió, sino ver la obra de Hashem, ¿no? Porque el final de todo esto que vamos a ver ahorita, bueno, nos va a tardar porque Bereshit es largo, vamos a llegar hasta el propósito que era ¿cuál? El pueblo de Adonai. ¿De quién vendría quién? El Reshit. Pero ya en la creación, ya físicamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, cuando miramos esto, no clavarnos en el hecho de, ¿y entonces cómo fue? ¿Habrá sido una nube, una tormenta? Si es como como la ciencia explica, que había una nebulosa, y entonces en la nebulosa hubo explosiones, igual hubo ahí una supernova, ¿no? Pero ¿tiene propósito que nosotros pensemos en todo eso? No, habrá que intentar explicarlo, pero tampoco es el propósito, ¿me entiendes? Entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. Hashem está dando sus atributos a su creación, Fíjate, porque cuando Él da el atributo, Dios es luz, ¿no? En Él no hay oscuridad, no hay sombra alguna. Él es luz. Y cuando Él está creando y dando la luz, Él está dando sus propios atributos a la creación. A través de su luz va ordenando todas las cosas. Dijo, haya luz, poniendo en orden y moldeando lo que estaba, ¿te acuerdas? Sin forma.
Hay un comentarista que es Abarnabel, que hace un comentario, es un comentarista judío, dice, entiende que esta luz, o él entiende que esta luz no era la luz que procede de las luminarias, que después son creadas, ya que las mismas todavía no se creaban, como no era el sol y la luna, ¿no? O las estrellas. Sino que esta luz era una luz que provenía de la eternidad. ¿Me entiendes? Una luz que estaba creando, generando. Vaya, para que se entienda, era Dios mismo, ¿no? Y fíjate, yo les pongo, ¿no? Y no es que no me interese el comentario de Barnabel, es bueno, pero tal vez ni siquiera se refiere a luz como tal, como tú y yo hoy podemos percibirla. Tal vez esa luz es la obra creadora de Elohim. Es la manifestación creadora que te hemos dicho muchas veces, que si el Señor hubiera venido a la tierra en su forma, ¿imaginas lo que hubiera pasado? Si viniese en la forma, o sea, si en la propia manifestación de Dios que hubo en el Sinaí, o en el Sinai, cuando estaba Moshe, y él bajó con el rostro iluminado, que le dijeron, cúbrete el rostro porque no nos va a pasar algo con tanta luz que tienes, ¿no? Y él no vio a Dios. Moshe no vio a Dios. Nada. Era solamente la manifestación de lo que Dios permitió hasta el punto de no terminar con él. Imagínate cómo sería la manifestación que el propio pueblo dice, no, sé tú quien vayas porque no queremos morir. ¿Te imaginas cómo estaba lo que estaba sucediendo en ese momento para que el pueblo entera dijera, bueno, Moshe, pues hemos definido que tú eres el que va a ir, ¿no? Tú eres la carne de cañón que va a ir ahí a hablar con el Señor, porque ya vimos que a ti no te hace nada. Tú no mueres, ya bajaste y no mueres, ¿no? Entonces sé tú. Entonces, esta luz de la que se habla aquí, no pensemos en esta luz como los fotones iluminando, ¿no? Sino pensemos en la obra, en la forma de que Dios está creando y cómo lo está haciendo. No quisiera usar el término energía, ¿no? Porque ahí ya te empiezas a meter en rollos de esos así extraños, ¿no? Pero sí en esta forma creadora, ¿no? Que podría ser esta luz. Es tal vez este punto donde Hasatán sí ya es expuesto. Y entonces ya es evidenciado. Porque mientras no hay luz, pues aquí me escondo y nadie me ve. Con todas mis huestes de maldad que están atrás, ¿no? Pero una vez que ya hay luz, en este punto oscuro del que hablábamos, ¿no? Y ya no hay oscuridad, sino que está la luz manifiesta, entonces muy probablemente es ahí donde sí Hasatán ya es evidenciado. Claro, porque hay una escena ahí del Evangelio cuando los demonios ven a Yoshua. Qué buen punto. Sí, claro. Todavía no es el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué los atormentas si no es el momento? Sí, todavía. Es la manifestación de la luz, aunque tenue, por no ser total de la luz. No, claro. El total de la luz nos iba a consumir. No, sí, pero ellos sí podían saber qué era la luz, brother. Claro, porque aunque a nuestros ojos esa luz no era manifiesta, porque si no nos hubiera acabado a todos, los demonios sí entendían de qué luz hablamos, ¿no? Y decían, ¿por qué nos atormentas de esa forma, no? Fíjate, queda evidenciado que ha sido expulsado de la eternidad y su sello es la oscuridad. Por eso en Apocalipsis leemos, ya no habrá más noche. Claro, exactamente, no habrá más, porque la luz de Adonai mismo habitará en la tierra, pero ya en su forma gloriosa. Y por eso, los que estemos con él, tendremos que haber sido transformados, como ya lo hemos visto, porque si no, no podríamos. Y por eso me queda claro que la cosa no va a ser como tan sencilla como hemos pensado, porque habrá quienes sí habiten en la tierra que no fueron transformados, como lo hemos visto también, y lo vimos durante todos estos estudios que hemos tenido, ¿no? Entonces habrá un proceso ahí en el que ellos no mirarán a Dios de frente.
Y tal vez por eso no lo conocerán como nosotros lo conoceremos cuando seamos transformados. Y tal vez por eso en ese proceso de no conocerlo como nosotros lo conoceremos, cuando sea vuelto a ser suelto Satanás, los pierda y los confunda fácilmente, ¿me entiendes? Como hoy sucede. De hecho, el hecho científico dice que la oscuridad es la ausencia de la luz. Claro. Que no existe la oscuridad por sí misma. No existe por sí misma. Exactamente. No es que no haya, no es que exista oscuridad, no es que la oscuridad sea algo que surge o que existe. No, es una ausencia de. Exactamente. Entonces, se manifiesta entonces ya la presencia de Satán cuando hay luz, cuando la luz se es manifiesta, ¿no? Así es. Porque la obra de Adonai, como lo queramos ver, es luz, ¿no? Fíjate, Juan, no seamos rápido porque esto está al principio apenas, hombre. Dios mío. Juan 3:19 al 21. Juan 3:19. Sí, ya, yo ahí tengo el reloj, no se preocupen, ahí estoy viendo. A veces lo ignoro, pero tengo que verlo. Juan 3:19 al 21. ¿Qué dice ese verso? Y es más, si alguien lo quiere leer, brother, y si lo quieres pasar ¿sí? Para que también haya... porque si se escucha muy lejos y luego no se entiende nada en el video, tenemos el otro micro, ¿sí? Que el que quiera leerlo pueda leerlo, ¿no? Okay. Juan 3:19 al 21. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Exactamente. ¿Te das cuenta? La condenación está en que vino la luz, ¿no? ¿Y los hombres qué prefirieron? Las tinieblas. Ahora, si decimos que las tinieblas no existen, si no es la ausencia de la luz, y la luz es Adonai, o la luz es Elohim, o la luz es Yehoshua, en cualquiera de las formas que quieras verlo, cuando los hombres prefieren las tinieblas, no están prefiriendo las tinieblas. No es en realidad las tinieblas lo que el hombre prefiere, sino la ausencia de Dios. Desecha a Dios. ¿Te imaginas? ¿Te das cuenta? No es que diga, bueno, es que a mí me gustan las obras del enemigo y la verdad es que está bien rico el pecado y es bien sabrosito, ¿no? No, lo que estás haciendo es, estás desechando a Dios. Por eso dice que sus obras infructuosas no quieren que sean llevadas a la luz. Aborrecen la luz y no van a la luz para que no sean expuestas esas obras. Tal y como fue expuesto en ese momento en el que la luz se hizo, ¿no? Y fíjate, es curioso que dice, él da la orden, él ejecuta inclusive esa misma orden. Y se hizo la luz, ¿no? Antes de este momento, la narrativa, les pongo yo, se realiza estando fuera de este cúmulo de gases de agua, ¿no? De los que hablamos, ¿no? Porque está fuera. Todavía no estás como inmerso dentro de, ¿no? Pero al leer que Elohim dice, hágase la luz, algunos comentaristas aseguran, y creo estar de acuerdo yo con ello, que el relato se sitúa a partir de ese momento ya no fuera, sino dentro de ese lugar donde estaban los estruendos, dentro de sí mismo, ¿me entiendes? De ese mismo lugar mismo. Ya que al crear el universo también creó el sol, la luna, ¿no? Y aunque no se menciona en este momento, ya la descripción obedece a una narrativa diferente. Porque fíjate lo que dice, y lo que les pongo yo aquí, pudiendo significar este verso la formación o modificación ya de una atmósfera, ya de una forma que que empiece a generar una forma de hábitat, ¿no? Que permita que entre la luz. Porque cuando estaba así, de denso, la luz no entraba. ¿Entiendes? Pero en cuanto se genera la luz y viene la luz, empiezan a haber cambios y empiezan a suceder cosas. Para el tiempo de Moshe,
que hubiera sido muy difícil, creo yo, explicar, ¿no? Este tipo de cosas. Que se abrieron los cielos y entonces hubo luz y que se forma una atmósfera que permita la entrada de la luz y estas cosas. Y bajo el contexto hebreo, que va todo Claro. por sentidos y no por palabras o por tal. Ahora fíjate, nuestro conocimiento y entendimiento del espacio exterior, o como le quieran llamar que sea, en la condición en la que se encuentre, y todo lo que conlleva, no existía en ese tiempo. O sea, no que no existiera, sino que Moshe no tenía esta noción de esto. No podía él explicar esto, ¿no? Hubiera sido casi imposible el describirlo. Fíjate, el Strong, para luz, en realidad se interpreta como amanecer, como el alba, como cuando está la noche y los primeros rayos de luz salen, ¿entiendes? El shining, ¿no? El que ilumina, ¿no? Fíjate lo que dice Génesis 1, igual, pero 14 y 17. Vamos a adelantar un poquitito nada más. Y lo voy a leer yo, ¿vale? Elohim dijo, Génesis 1, 14 al 17. Elohim dijo, sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales, por estaciones, días y años. Y sean para luces en el firmamento del cielo, para dar luz a la tierra, y así es como fue. Elohim hizo dos grandes luces, la mayor para regir el día, y la luz menor para regir la noche. Y las estrellas, dice. Elohim las puso en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, ¿no? Entonces, fíjate, nuestro verso 4 dice, Elohim vio que la luz era buena y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche, así que hubo noche y hubo mañana, y eso fue un día. Pero esto no podrías tú verlo fuera. Porque aunque lo que acabamos de leer, que Dios creó, por eso lo acabamos de leer, que creó el sol y la luna para dar luz, si tú estuvieras fuera, siempre habría día, siempre habría luz. De hecho, es algo que se experimentan en estas bases, en las órbitas geoestacionarias en las que se encuentran, ¿no? Las bases estas que están ahí, o lo que sea, las cámaras que han salido, como sea, siempre hay luz. Nunca hay oscuridad en realidad, porque siempre está la luz, ¿me entiendes? Entonces, para que este evento de un día, que hubiera luz y que hubiera noche, ya no estás fuera. Se tiene que estar ya dentro de esto que se llámalo tierra, llámalo planeta, llámalo mundo, llámalo como quieras llamarlo, porque por ahí hay quien llama de otras formas, ¿no? Un plano, ¿no? Como quieras que sea que tú lo quieras ver, ya no está hablando de estar fuera, sino de estar dentro. Y por eso dice que ya hubo un día. Ahora, un día, en la palabra día, en el hebreo es yom, ¿no? Es en el Strong, yo siempre cito el Strong por aquello, no te entumas, ¿no? El H 3117, ¿no? Yom o Yom, ¿cómo se pronuncia? Yom. Sí, Yom, ¿ves? Entonces, fíjate nada más, ¿no? Lo que dice de la palabra Yom. Figurativamente, un espacio en tiempo definido por un término asociado. Bueno, a menudo usado, dice, para año, edad, inclusive para eterno, para perpetuamente, para plazo, para siglo, para tiempo. Todo lo que esté sujeto a una línea de tiempo puede ser usado como yom. Y esto nos hace muy complicado, bueno, no más complicado, pero nos dice, ¿no? Que entonces esto fue un día. ¿Pero fue un día? ¿Literalmente fue un día? O sea, todo esto sucedió en un día. El que hubiera luz y que fuera día y noche, fue un solo día. Tenemos que recordar, y no podemos dejar de recordar, lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 3:8. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:8? Fíjate, lo voy a leer yo para irnos más rápido.
Segunda de Pedro dice, además, queridos hermanos, no ignoren esto, que con el Adón, con el Señor, con Hashem, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces, cuando la... ¿Perdón? Ya. Jenny, perdón, pero no te escuché. Cuando la palabra se refiere a un día creacional, esta es una opinión propia, ¿eh? No estamos haciendo absolutos. No podemos hacer absolutos porque no podemos. No tenemos ni forma de hacerlo. En mi criterio, un día creacional no tiene nada que ver con un día de día y noche solamente. ¿No? De esta tierra recién creada o de este paraje recién creado. ¿No? Es una medida de tiempo distinta a la nuestra. De verdad, yo creo que debe de ser visto de esa forma porque no podemos pensar que todo sucedió solamente en un día. Ahora fíjate, ahorita vamos a llegar a conclusiones. Más adelante vamos a llegar a más conclusiones. Elohim dijo, sea el firmamento en el medio del agua, se divide el agua del agua. Dices, ¿cómo que se divide el agua del agua? Firmamento, cielo, el cielo que podemos ver, ¿no? Y si buscas la palabra científica para ese cielo, se denomina troposfera. ¿Ok? Troposferas. Porque no lleva acento, no es troposfera. Yo creí que era troposfera igual, pero es troposfera. ¿Ok? Es la capa más baja de la atmósfera y que se encuentra en contacto con la superficie terrestre. Así que aquí es donde se producen los fenómenos climáticos como el viento, la lluvia, las nubes, ¿no? Entonces después de esto está la estratosfera, la mesosfera, la ionosfera y la exosfera. Bueno, eso ya es como... Gracias a la atmósfera es posible la realización de vida sobre nuestra Tierra. No podría haber vida si no hubiera la troposfera. Ella condiciona sobre los elementos del clima y su distribución adecuada para nuestra existencia. Entonces, dice, sea el firmamento en medio del agua, se divide el agua del agua. Entonces, tenemos que entender que cuando se divide esto, se divide en las aguas porque no hay tierra. Todo hay agua y las aguas del cielo, que no es otra cosa más que estas nubes, esta humedad, por decirlo así, o esto que se crea, ¿no? Entonces, Elohim hizo el firmamento y dividió el agua debajo del firmamento y sobre el firmamento, así es como fue, ¿no? Sea dividida el agua del agua. Fue aquí entonces, les pongo yo como comentario, que se crearon los océanos. Bueno, es lo que creemos, lo que podríamos entender, lo que podríamos ir dilucidando. La atmósfera fue dividida. Fue la troposfera lo que quedó despejada mientras que algunas de las aguas descendieron hasta convertirse en esos océanos. Y la otra parte, en estado aún gaseoso y ligero, subió formando así las últimas capas que cubren la Tierra. Como si fuera un sándwich, exactamente. Exacto. Y lo que está en medio es pues donde se va a hacer la creación, ¿no? O sea, como el lugar perfecto para donde se va a hacer el escenario, pero es pura agua, ¿eh? Hay una película ahí, en realidad es estas de Hollywood, que se supone que van a otros planetas y llegan a un planeta donde hay pura agua. Encuentran que podría haber vida, pero llegan y encuentran pura agua y es impresionante, ¿no? Porque llegan y agua. No hay tierra, solo hay agua. Solo hay agua. Bueno, pues así creo yo que podría haber sido. Solo había agua, no había más. Y Elohim llamó el firmamento cielo y Elohim vio que era bueno. Así fue la noche y la mañana del segundo día. Ahora, podríamos pensar que sí, son días. Pues en el poder de Dios puede ser, ¿cómo que no? El Señor puede decir, sucede, plan, ¿me entiendes? Ahora, ¿de cuántas horas eran estos días? Pues es lo que no sabemos, ¿no? Puede ser ironía de Pedro también. O podría ser una ironía de Pedro. Y fíjate,
Si fuese que cada día es de 1000 años, pues ya llevaríamos 2000 años en este momento, ¿no? De creación terrenal desde el principio, ¿no? O tal vez más, o tal vez menos, o tal vez eran solamente 48 horas ya, ¿no? Pues como ya hemos dicho antes, les pongo yo aquí, la palabra día aquí significa, pues más que 24 horas, es un tiempo. Igual ni siquiera tenemos el tiempo específico, ¿no? Es más, sería mucho más correcto hablar de un periodo de tiempo que ponerle horas, ponerle minutos. No existe tal. Pero vas a ver por qué sí creo que no son días naturales. Vamos a seguir un poquito más. Elohim dijo, el agua que está bajo el cielo sea reunida junto en el lugar y la tierra sea seca aparezca. Y así es como fue. Y el agua, cual estaba debajo del cielo, fue reunida en sus lugares y la tierra seca apareció. O sea, humanamente es imposible que eso pudiera suceder. O sea, no hubo alguien que pudiera decir, a ver, reúnenme, háganme represas, représenme el agua. ¿Cómo que représenme el agua, no? ¿A dónde? Si no hay más que agua. Pero es Dios quien crea tierra seca, ¿no? La Adamá, ¿no? Elohim llamó a la tierra seca y la reunión junta del agua, él llamó mares, y Elohim vio que era bueno. Voy a volver a leer porque estoy malísimo leyendo. Elohim llamó a la tierra seca, ¿no? Tierra. Y la reunión junta del agua la llamó mares. Y Elohim vio que era bueno. La creación de la tierra firme y la extensión de las aguas que hoy conocemos como océanos es la base firme para fundar donde estará el Gran Edén, donde estará su creación. Pero si nosotros miramos a futuro, es donde va a fundar su pueblo. Es ahí, en ese lugar, ¿no? Es más, es el mismo lugar donde Él habitará con nosotros un milenio. Y tal vez sea el lugar en donde después de haber sido transformado todo en cielos nuevos y tierra nueva, al final de los finales, habite con nosotros por la eternidad. No lo sabemos, ¿no? Pero sí es cierto que pone la base firme para derramar su amor, su misericordia, su bondad, ¿no? Porque esos son los atributos con los que Dios creó todo. Hemos podido observar de cerca la creación de lo que hoy conocemos como la tierra, los orígenes de nuestro hábitat, ¿no? Bueno, de cerca, tan de cerca como se pueda, ¿no? Y con el entendimiento que podamos. Creado de manera perfecta y bien orquestada, porque se hizo con el ¿qué? Con el Reshit, ¿no? Con la misma esencia. Quien lo creó no fue un arquitecto ahí que se le pidió que hiciera el trabajo. Quien lo hizo fue nuestro propio Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Vimos 2 días de creación, o 2000 años, o 200,000 años. No lo sabemos bien. Solo Adonai lo sabe. Recuerda que la palabra Yom apunta a un periodo de tiempo que puede ser un día, como muchos más, ¿no? Fíjate, a través de toda la escritura vamos a encontrar niveles de conocimiento. Y es que es aquí donde nosotros tenemos que pensar que tenemos que buscar más allá de solamente el conocimiento literal. Tenemos, como decía Gerson, buscar pues también las otras como dimensiones del conocimiento, ¿no? Niveles, estratos de conocimiento. Para entender cuándo es que se está alegorizando o cuándo es cuando se está diciendo cosas que son literales, ¿no? En Colosenses, el autor de Colosenses menciona, ¿no?, al Shabbat y a las fiestas de Hashem como algo a observar, pues dice que son sombras de cosas por venir, ¿no? Es necesario que en cada porción de la palabra observemos 1 o 2 capas de conocimiento para poder entonces empezar a mirar más allá, o de profecía, o de entendimiento, con el fin de poder conocer y observar más allá de lo textual y de lo literal.
porque si no nos vamos a quedar cortos, ¿no? Les pongo yo aquí, cuando un hombre es concebido, Ya Colosenses. ¿mande? Colosenses. No, lo que decíamos era de Colosenses 2:17. Pero cuando un hombre es concebido, está incompleto y vacío. ¿Estás de acuerdo? Y Dios forma de un simple embrión a un complejísimo ser lleno de 1000 manifestaciones milagrosas de vida. Tal y como creó estrellas en el universo, así crea sistemas enteros dentro del cuerpo humano, miles de perfectos sistemas, desde un sistema cardiovascular, un sistema que forma tejidos, órganos, ¿no? Y podamos manifestar nosotros mismos, como la creación, la grandeza de Elohim, con solo respirar, con solo jalar aire, ¿no? Cuando probamos con nuestra lengua los sabores. Ahí está la manifestación, ¿no? Cuando la sangre fluye por nuestras venas. Mi pregunta es, ¿hacen ustedes algo para que fluya sangre por sus venas? ¿Se esfuerzan? Todos los días ordenan al cuerpo que fluya sangre. Por respirar. ¿Se esfuerzan, exacto, por respirar? ¿Hacen algo para que eso suceda? ¿Eso no la manifestación gloriosa de la creación de Dios? La vida del propio hombre. La vida del propio hombre. Así transcurre el día y la noche, ¿no? Inclusive la fotosíntesis de las plantas, con la luz, la lluvia, la tierra, el sol y la luna. Todo da muestra del poder y la magnificencia de Hashem, nuestro Adón. ¿Puedo leer una porción de Pedro? Sí, claro. Mencionaste Sí. Pedro, ¿no? Sí. 2000 años. Sí. Mira lo que dice, es que es impresionante, ¿eh? Dice el capítulo 3 de Segunda de Pedro, si me pueden seguir, ¿sí? Y ahí podemos llegar a la conclusión que esto es un poco irónico, ¿no? Sí. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador. O sea, del Señor es decir, el Salvador, de Adonai es decir, el Salvador, ¿no? Sí. Dado por vuestros apóstoles, esto vino de los profetas apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias ¿Concupiscencias? dando van a la creación, dando van a la salida de Egipto, o sea, lo que es grandioso para nosotros. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, dicho, las maravillas. Claro. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. ¿Verdad? Sí. Está hablando de la creación propiamente. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día son como 1000 años. Es una ironía. Claro, sí, claro. Bueno, puede ser una ironía. Para los burladores esto de la creación es banal, no lo toman en serio, pero para los hijos de Dios Es que nosotros tenemos que entender algo bien claro. En ese entonces, el mundo griego no creía en que el hombre duerme y va a ser despertado. Ellos no creían eso. De hecho, ellos creían inclusive que había como un mundo al que enseguida, como morías, ibas. De ahí el concepto de alma. Claro, Para poder aterrizar esa forma de... Entonces, cuando él dice que queda todo inamovible como desde el principio, eso significa que cuando esa persona despierte y sea despertada de la muerte, no importa que hayan pasado un día o 1000, las cosas inamovibles seguirán ahí, porque son las cosas que Dios creó, ¿me entiendes? Las cosas que fueron hechas por Él, en Él y para Él. Y cuando ese se ha despertado,
Verá lo inamovible de lo que Dios creó desde el momento de la creación misma. Entonces, ahí no será importante un día o 1000 años, ¿me entiendes? Porque igual, como dices, ¿no? Igual lo que está diciendo es, sin importar que un día fueran 1000 años o 1000 años fueran un día, lo importante no es eso, sino que las cosas inamovibles estarán ahí, sin importar hace cuántos cientos de miles de años esa persona haya muerto. Porque el día que despierte, despertará y lo inconmovible estará ahí, porque Elohim no cambia. ¿Me entiendes? Estará lo que tenga que estar, ¿me entiendes? Fíjate, el agua en la Biblia, por eso te decía yo hace ratito que tenemos que observar más de una forma de mirar las cosas. El agua en la Biblia, en grandes acumulaciones, simboliza ¿qué? Cuando habla de océanos, cuando habla de mucha agua, habla de mucha ¿qué? Multitudes de gente. Y podemos ver, ¿cómo? Naciones. Inclusive, bueno, sí, en la organización de estas gentes se convertirá en naciones, ¿no? Porque tendrá ya una estructura social, política, como quieras verlo. Eso es lo que conforma una nación, ¿no? Pero serán grupos de gentes. Pero fíjate lo que dice, ¿eh? El agua, ¿no? Fue dividida. Podemos ver cómo el Adón separó las aguas de las aguas. Y podríamos ver en una capa profética, si quisiéramos verlo esto, ¿no? Cómo Yehoshua mismo, cuando estuvo en la tierra, hizo eso. Él separó las aguas de las aguas. Él dividió. Así es. Y puso un precedente. Mateo 10:34 dice, no supongan que yo he venido a traer la paz de la tierra. No es la paz lo que he venido a traer, sino espada, dice. Porque he venido a poner, sigue en el 35 y el 36, he venido a poner al hombre en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. Y tú dices, ¿y el Señor por qué hizo esto? ¿Esa es la intención? No. Se pondrán así, uno contra el otro, porque llegó la luz que dividió las aguas, pero algunos prefirieron ¿qué? Las tinieblas. Y entonces ahí es donde habrá división. Mateo 24:40 al 41 dice, entonces estarán 2 hombres en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, estarán 2 mujeres moliendo harina en el molino, una será tomada y la otra será dejada, ¿no? El rapto dice, ¿no? Tal y como el Ruach de Dios se paseaba por la faz del abismo, de la misma forma se pasea hoy, ahora mismo, sobre el inmenso abismo, porque hay que decirlo, que hay en los miles de corazones de personas, creando y formando en cada uno a través de su majestuosa obra de redención, ¿no? Una división. ¿Estamos de acuerdo? Porque el humano, sin el Ruach, está incompleto y vacío. Si no está el Ruach de Adonai en ti, estarás incompleto y vacío. ¿Cuántas veces hemos dicho que son como muertos vivientes? Porque no está la luz de Dios en él. Trayendo luz y con ello esperanza, un despertar a la verdad, da luz y entendimiento. Creando personas nuevas, ¿no? De hecho, hay un comentario que se decía que la promesa que se le dio a Abraham de que su descendencia sería como la multitud, como las estrellas del cielo, hablaba de esas estrellas que son luminarias en este mundo. Nosotros somos como estrellitas que iluminamos, y esa descendencia iba a ser como la arena del mar, o sea, incontable. Así es. Luminarias en la oscuridad. Está bien fuerte, porque fíjate que así como tal y como fueron divididas las aguas, así será dividido el verdadero del fatuo, el justo del impío. Todo cuadra a la perfección, ¿no? Y entonces tenemos que recordar que son sombras de cosas por venir, ¿no? Ya vamos a terminar. No vamos a terminar hoy porque ya vamos muy largos, pero vamos a leer, vamos a Eclesiastés 1.
del 9 al 11. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay cosas de las que se diga, he aquí, esto es nuevo. Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo postrero habrá memoria. Entre lo que vendrá después. Y es que ahí encaja lo que decía Pedro, ¿no? En la carta, ¿no? No hay memoria, ni importa lo que haya pasado en el pasado o lo que fue, porque lo mismo será cuando despierte ese que murió, lo mismo será que el que esté vivo en ese momento, porque las cosas incorruptibles estarán ahí, las inamovibles ahí estarán, ¿no? Quiero que terminemos. No era el fin, pero ya para no irnos muy largos, vamos a continuar en el próximo estudio con 1 Tesalonicenses 5. Fíjate, vamos a leer algo rápido. ¿Por qué digo yo y por qué casi aseguro, no aseguro, pero creo yo que la noche y el día no son días así tan de día, sino que son periodos, ¿no? Si analizamos el tercer día a detalle, lo que va del periodo de la creación, encontramos que aunque hay luz en la tierra, esta debe ser difusa y escasa, les pongo yo aquí, suficiente solamente para poder generar los procesos necesarios para el florecimiento del mundo, ¿no? Porque estábamos viendo que ya está sucediendo el mundo vegetal, ¿no? Para la aparición de las plantas y árboles. Y aunque el texto diga, fue la noche y fue la mañana, tal vez no se refieren particularmente a un día terrenal. En el tercer día, Dios formó la tierra fuera de los mares y no hay límite de tiempo dado para la formación de la tierra y de mares. ¿Por qué lo digo? Fíjate, ahorita te voy a decir por qué. Algún tiempo después de que Él formó la tierra, que Dios formó las plantas. En el 1.11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol que dé fruto, según su género, y su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Eso dice Génesis 1.11. Y luego el 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. ¿No? Eso es en el 12. Ahora, fíjate, yo analizando y viendo, ¿sucedió todo en un día? La hierba se sembró o salió, dio su fruto, la semilla cayó, en ese momento fecundó. ¿Todo fue en un solo día? Todo lo que conocemos hoy como lo que está en el mundo de la vegetación y la naturaleza, ¿fue en un solo momento? Porque yo tengo ejemplos, por ejemplo, de la Puya Raimonodi, que es una planta, fíjate, florece una vez cada 150 años, de 80 a 150 años, y alcanza una altura máxima de 12 metros. Conocida como la reina de los Andes, crece en las alturas y en climas extremos. Tras florecer y echar todas sus semillas, la planta muere. 150 años para que su semilla caiga y haya más de estas Puya Raimonodi. O cuando se elaboró un coche. Palma de Madagascar. Florece cada 100 años y luego muere. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿es un día realmente de lo que estamos hablando? Cuando dijo para, la palabra para, primero que se entiende que es organizó. En el segundo capítulo de Génesis se entiende que él está organizando, está haciendo una planificación, como decía David. Antes de sacar un prototipo de un coche se planifica. Sí. No, pero yo lo pienso no por otra cosa, sino porque la palabra dice que dio semilla y esta semilla dio fruto y crecimiento. O sea, no habla solamente, bueno, sí puede ser, Dios creó todas las plantas y ya en su momento den.
pero dice que no, que la semilla se sembró y la semilla dio y floreció. Date cuenta que en algunos aspectos la palabra es atemporal. Entonces, Claro. Por eso mismo, por ser atemporal, no podría yo pensar que esté hablando de un día natural. O pasado, presente o futuro. Porque muchas veces cuando organiza habla en futuro. Porque el hombre lo hizo, dice, no, lo hará. Sí, sí, no, pero si tú te miras el versículo, sí es específico donde dice que que la semilla dio y de esa semilla que dio se produjo, porque él ya no hizo más fruto de eso, sino fue la producción de ello. ¿Me entiendes? O sea, él dio la semilla primera, pero el florecimiento de todo fue ya el producto de eso que él dio. Entonces, me parece que pensar que solo fue un solo día, digo, no vamos a llegar a esa conclusión hoy. Y podemos pensar si fueron días naturales o... No, hombre, es una discusión que tienen... Yo me aventé discusiones con hermanos estos ay, ¿cómo se llaman? Que son bien cerrados, ¿cómo se llaman? Estos los... No son pentecostales, los otros, ¿cómo se llaman? Los bautistas, ¿no? Con hermanos bautistas que dicen, no seas hereje, son días naturales, ¿no? Espérate, pues, ¿cómo los puedes saber? ¿Cómo lo puedes tú asegurar? Pues no hay forma. Yo ¿No? es como una promesa. Pero es como una promesa. Que esto digo y esto se va a hacer. Claro, porque al final, mira, es lo que te digo. No estamos observando cuánto tiempo fue, cuánto sucedió, sino que él lo dijo y se cumplió, ¿me entiendes? El propósito del por cual fue creado todo y en la forma que fue creado no es para que nosotros nos rompamos la cabeza pensando si fueron días o años o milenios. ¿No? Es que, Sí. es que nosotros como seres humanos limitados que somos porque vivimos dentro del tiempo, pero Dios no está dentro del tiempo, Dios no tiene tiempo. Es atemporal, por supuesto que es atemporal. Claro. Entonces, pero bueno, ya existe una temporalidad al momento de que hay la creación, pero esa temporalidad, pues tampoco podemos estar seguros ni la conocemos. No, gracias a su misericordia, les pongo ya para que terminemos, no necesitamos décadas para ser salvos y conocerlo, ni miles de años, ¿no? Basta con rendir tu vida a Él, y aunque para muchos haya sido o sigue siendo cuestión de años, cuestión de tiempo, para otros fue cuestión de un día. ¿Hacer qué? Rendirse a Adonai, conocerle a Él, ¿no? Para muchos fue dificilísimo seguir los pasos del maestro, para otros fue rapidísimo. Para muchos hoy todavía lo ven como que faltan 1000 años. Muchos de nosotros miramos para nuestras familias y decimos, ¿cuánto tiempo más, Señor? Ya tráelos porque anhelamos tenerlos con nosotros. Pero la métrica de Dios y el tiempo de Dios no es para nosotros algo que podamos controlar, ni que esté en nuestro entendimiento. Uno de los nombres de Mashiach es el día. El día, exactamente. Señor del día, ¿no? Exactamente. Fuera de él no existe. Nada, ¿no? Y entonces les pongo yo aquí, ¿no? Entendemos que tal y como Elohim hizo las plantas y los árboles y dieron fruto, así también Él es paciente para con nosotros. Hay semilla y se riega la semilla cada vez, ¿no? Sabe de nuestra condición y de la progresión de vida que tenemos, ¿me entiendes? Hacia la santidad. Inclusive muchos familiares que ni siquiera conocen a Adonai, por ejemplo, tú dices, pero ¿y esa semilla que se sembró ahí, cuándo va a dar? Y habrá muchos que tal vez no den, ¿no? Habrá muchos que tal vez la tierra no den, porque su tierra no sea buena, o porque no sea, tú sabes, ¿no? Toda planta tiene que tener luz, para que esa luz sirva en ese efecto que hace, ¿no? Y pueda, exactamente, y si no muere. Hay plantas que no dan fruto, serán cortadas, ¿sabes? Exactamente. Sí, ¿no? Las que dan fruto a 30, 60. Así es. Y seguro estoy, les pongo yo aquí, como el labrador espera con ansias ver el fruto de la semilla sembrada, ¿no? Ahí está. Así nuestro Señor Yehoshua espera el fruto de su semilla en nuestras vidas, en nuestro caminar.
Ahora sí vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5, a partir del verso 5. Y ya terminamos, les prometo que ya terminamos. No sé que fue largo esto, pero es inevitable. Y ni siquiera llegamos, yo creo que a la mitad. Dice, todos ustedes son hijos de luz, ¿no? Son hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos moderados. En mi versión dice, fíjate cómo dice, ¿no? Y seamos moderados. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Exactamente, en la oscuridad. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza, de la emuná, de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Y no está hablando de alcoholismo, ni de alcohol en la realidad. Está hablando de una vida de sobriedad en la forma en que nosotros nos movemos y andamos. Porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, Yehoshua, el Mashiach, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, así como ya lo están haciendo. Porque de nada servir que digamos, no fue un día, no fueron 1000 años, no, si todos en conjunto llegamos a la conclusión que un año, que fue 1000 años, que no sirve de nada eso. No sirve de nada llegar a conclusiones tales si no estamos nosotros haciendo lo primero, que es la edificación propia como comunidad, unos a otros. Personalmente, que un día nos visitó. ¡Claro! Y hubo un día que el Señor llegó y nos visitó y nos transformó. Dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, que los que presiden en el Señor y que les dan instrucción, dice. Ténganlos en alta estima, con amor a causa de su obra. Vivan en paz unos con otros. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también los exhortamos a que amonesten a los desordenados, a los que alienten que alienten a los de poco ánimo, a que den apoyo a los débiles y a que tengan paciencia con todos. Miren que nadie vuelva a otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno, los unos para los otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para ustedes en el Mashiach, en Yehoshua. No apaguen el espíritu. Fíjate lo que dice, No menosprecien las profecías. Más bien examínenlo todo y retengan lo bueno, ¿no? Es lo que estamos haciendo, examinándolo todo, de las formas todas que pudieran haber, ¿no? Apártense de toda apariencia del mal. Caminen lejos de la frontera del mal. No sean como los que andan ahí caminando en la fronterita, ¿no? Un día pase un pasito, hoy ya se me fue el pasito. No, lejos de la frontera del mal. Apártense de toda apariencia del mal. Y el mismo Elohim de paz los santifique por completo, que toda su persona, espíritu, vida y cuerpo se conserven irreprensibles para la venida de nuestro Señor, Yehoshua, el Mashiach. El que los ama es fiel y Él lo logrará. Hermanos, oren también por nosotros. Y eso sí lo voy a decir yo así como si fuera yo el que está diciendo la carta. Oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un saludo santo, solemne. Les insto por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Que el favor de nuestro Señor y Rey, Yehoshua HaMashiach, sea con todos ustedes. Amén. Entonces, sin importar si tenemos el conocimiento exacto y perfecto de cómo fue creado, lo que más importante que nosotros debemos entender es que todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Y por eso empezamos diciendo
que toda la creación fue hecha del Reshit. Y el que empezó la buena obra, ¿no? La perfeccionará y la terminará, ¿no? Y entonces, en conocimiento y entendimiento de que todo es de Él, por Él y para Él, vivamos de esa misma forma. ¿Amén? Pues bueno, vamos a terminar ya.